En los últimos años ha habido, digamos, un proceso de avance y estancamiento en esta materia. Creo que hubo progresos muy importantes en algún momento, tratando de integrar la comunidad nacional que atendía estos asuntos, tanto del lado civil como del lado militar. Después, de alguna manera, se fractura el asunto por una serie de ensayos que no llegaron necesariamente a buen término. No los critico ni los descalifico a toro pasado, pero tú recordarás que, por ejemplo, Vicente Fox metió un eje que se llamaba de orden y respeto, que no necesariamente era compatible con las tradiciones institucionales del país y menos con las formas que venían desarrollándose desde finales de los 80 y 90 a fines de integrar una comunidad de seguridad nacional. Creó la figura del consejero, pensó en crear un consejo. Finalmente todo eso no se logró, nos llevó a una gran discordia burocrática, política, que no hace falta que relate ahora. Después viene Felipe Calderón y pone un énfasis muy particular en los temas de seguridad pública, como sabe tu auditorio, y eso pues volvió a que, digamos, a generar esta gravitación del concepto de seguridad pública sobre los temas de vampirización más que gravitación de los temas de seguridad nacional. En consecuencia ha habido una maduración intelectual en muchos círculos. Hay efectivamente un lenguaje institucional más claro, tenemos una ley que rige la materia, tenemos órganos que claramente distinguen una esfera de la otra, pero veo todavía muy empastelados los términos, ahora con los de seguridad pública. Yo creo que durante el gobierno de Calderón, como ha quedado claramente manifestado, hubo una colaboración extraordinaria, incluso algunos dicen que demasiado buena, y de alguna manera nuestros vecinos extrañan eso. Yo creo que uno de los grandes pendientes de Peña Nieto, que es uno de los temas que vamos a discutir en la presentación del Atlas el día de hoy, es a dónde va todo eso, es decir, quiere tener la cercanía en materia de inteligencia que tuvo efectivamente con el gobierno de Calderón, es decir, con los Estados Unidos, o pretende tener un paradigma diferente. Subrayo, durante la administración Calderón creo que se dio la cooperación más intensa que se haya dado efectivamente entre los dos países. Eso, si me permites el apunte, no exime que hayamos tenido Rápido y Furioso y todo lo demás. Es decir, por cerca que estemos de los vecinos, este tipo de incidentes los tienes igual que cuando no cooperas. Yo creo que por dos razones diferentes que tienen que ver con la historia de este país. Una, el enorme presidencialismo que hemos tenido, que no solamente es una cuestión de, digamos, funciones rituales de encabezar la jefatura del Estado, sino de conducción de la política de seguridad nacional. Para los secretarios de Estado en este país ha sido muy difícil hacerse a la idea que entre ellos y el presidente de la República haya una figura, por inteligente, brillante y bien intencionada que esté. Esta idea no ha prosperado y eso, digamos, se complementa con lo segundo que te decía. Tenemos instituciones de seguridad todavía muy celosas de su propia tradición. Por ejemplo, entre las Fuerzas Armadas todavía no tenemos Estado Mayor conjunto, es decir, cada quien quiere su terreno, cada quien quiere su corral, y todos estos elementos que tienden a conjuntar o a crear vasos comunicantes en un nivel jerárquico superior, no siempre son bien entendidos en el sistema mexicano. No es que crea que sea una mala idea, pero hoy por hoy tenemos 18,000 asuntos que atender, más graves en materia de coordinación entre las propias instancias, con el Poder Judicial y con los otros estados de la República, que son infinitamente más urgentes que la figura del consejero. Yo creo que eso está insuficientemente discutido, insuficientemente explicado. El gobierno ha dicho que tiene clarísimo, hace unos días el Comisionado Nacional de Seguridad decía que tenían clarísimo el proyecto. Para mí es un chipote. O sea, no viene a resolver nada práctico. Si efectivamente la idea es ampliar las capacidades federales, yo apostaría por ampliar la Policía Federal. Estamos en 30 y tantos mil. Sí, simplemente recordar, el Atlas nos da la cifra, aquí en el Distrito Federal, solo en la capital, la tropa son 84,000 policías. Por lo tanto, tenemos un amplísimo margen para crecer en materia de Policía Federal. Yo me iría a 70, 80,000 elementos para tener, digamos, cubiertas todas las misiones que tiene la policía, en vez de crear un nuevo cuerpo que la verdad es que no se sabe bien si viene solamente a crear funciones de vigilancia y disuasión en el ámbito rural o va a tener las mismas capacidades de investigación que la policía. A mí me parece que eso fue una ocurrencia de campaña, había que salir con elementos nuevos,
así lo dijo Peña Nieto y ahora expresa precisamente de esa promesa de campaña. La verdad es que no le veo yo muchísima, en fin, como novedad esto institucional, ni le veo ningún agregado en términos prácticos. Finalmente ya sabemos que van a pasar 8.500 miembros del ejército y 1.500 marinos, les van a cambiar el uniforme, los van a comisionar y van a decir, a partir de hoy usted es gendarme. No voy a meterme ya a asuntos de seguridad pública, que creo que tiene que buscar separar los temas de manera muy clara. Yo no veo, por ejemplo, en la gran conceptualización de seguridad nacional de Peña, el tema de sustentabilidad. Y creo que se pueden discutir muchas cosas sobre el concepto amplio y restringido de seguridad nacional, pero hoy por hoy no hay Estado, y menos uno como el nuestro, que además en su tradición está efectivamente luchar por un medio ambiente en el plano multilateral. Ya internamente no hacemos tanto, pero como uno de sus objetivos nacionales fundamentales, yo creo que tendría que reconceptualizar su concepto y poner más énfasis en sustentabilidad. Hoy por hoy, el tema más importante que debe afrontar el gobierno es su propia debilidad institucional. Es decir, el gobierno sabe que no tiene los instrumentos para enfrentar la grave crisis de violencia. Fíjate, hace unos meses todavía se decía que los niveles de violencia se debían a la estrategia de Felipe Calderón. Felipe Calderón está en Harvard desde hace varios meses, gobierna el país ya 4 meses, ciertamente el señor Peña Nieto, y bueno, pues lo que tenemos es niveles de violencia muy similares. Lo que no tenemos son capacidades institucionales para lidiar con eso. Tenemos ahí un problema muy serio. ¿Cómo vamos a enfrentar organizaciones que desafían territorialmente al Estado Nacional y que están poniendo efectivamente las cosas en una situación delicada?